Empecé a hablar, voy a darles como un preámbulo. Lau es una amiga mía, una de mis grandes amigas. Tengo el privilegio de contar con ella, como decía ahorita en medio de la oración, no solamente como una amiga con la que paso rico y puedo conversar chévere, sino que es una amiga que tiene una fe impresionante. Es una mujer que a pesar de las cosas que ha tenido que atravesar, Dios la ha levantado con muchísima fuerza. Y Laura es una mujer que siempre, yo les decía en estos días en un devocional, que no hay nada como tener amigos, que cuando uno se siente perdido en su llamado y cuando uno está desconectado, como que cuando uno está teniendo esos días que uno dice es que ni siquiera sé quién soy, que tú los llamas y te recuerdan tu llamado y te recuerdan lo que Dios ha hablado de ti. Laura es una de esas amigas. Amiga, bienvenida. Estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias por trasnocharte por nosotros. No, qué emoción, Juli, primero honrar tu vida y qué lindo poder estar con esta comunidad preciosa que llevo en mi corazón. O sea, estoy en Australia, estoy al otro lado, entonces por eso me ven a oscuras. Y desde aquí, el privilegio de ser tu amiga y de ver el Señor cómo te usa. Y esta comunidad que me asombra la forma en la que interactúan, se acompañan, oran, interceden. Esto es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? A esto fuimos llamadas. Entonces, qué hermoso. Te amo, amiga. Este es tu espacio. Guíanos. Bueno, Padre Santo, me presento. Mi nombre es Laura Betancourt. Soy paisa, muy paisa, pero llevo ya 8 años viviendo por fuera, viviendo en Australia. Em, es muy teso que justamente hoy tenga la oportunidad de compartir con ustedes este tema que ha sido mi experiencia de vida, que es atravesar el duelo, ¿cierto? Atravesar pérdidas, atravesar despedidas. Em, Atravesar también como todo el tema emocional que trae consigo la ansiedad, la depresión, todo lo que presenta vivir un duelo. Justamente hoy cuando en Australia estamos de duelo y de luto con lo que pasó pues en Bondi, yo sé que la mayoría saben, y con lo que pasó en Colombia con el bus, o sea, hay tanto dolor en el ambiente. Yo le decía a Willy Boymana, yo siento que hay tanto dolor en el ambiente que qué precioso y qué responsabilidad delante de Dios hoy estar pues abriendo mi corazón y contándoles un poquito de lo que el Señor me ha enseñado en estos casi 32 años de vida. Entonces, voy a entrar con toda a hablar de lo que viene. Duelo y mi experiencia de vida. Y me voy a enfocar mucho en los últimos 2 años de mi vida, em, que han sido 2 años de conocer el amor de Dios, de reconocerlo y de aprender sobre un tema bueno, que ya vamos a desarrollar juntos, que es el tema del sacrificio de alabanza. Mm, Em, yo me vine para Australia de 23 años a los 3 meses de que mi tío fuera asesinado en Colombia. Eh, Mi tío trabajaba en un colegio, era rector de un colegio, y él fue asesinado. Año y medio antes de que mi tío fuera asesinada, mm, otro tío falleció en un accidente de tránsito. O sea, un año y medio seguiditos tuvimos dos pérdidas importantes en la familia y el revolcón eh, en la familia en general, ¿cierto? Mi mamá tuvo una depresión profunda. Para todos como familia fue y ha sido un proceso doloroso. Yo me vengo para Australia y en Australia empieza también un proceso de sanidad muy bonito con el Señor en ese tema, en esos procesos de esos duelos que habían ahí, de tragar duro el tema de la violencia en Colombia y en el mundo. Creo que para mí el asesinato de mi tío fue una desilusión muy profunda a lo que yo creía que eran el querer servir a la comunidad, porque igual mi tío servía mucho y mi familia siempre ha trabajado como en espacios vulnerables,
sirviendo. De ahí me vengo para Australia y hace 2 años, hace ya casi 2 años, tengo el regalo de ser mamá. El 6 de febrero nace mi hijo, Arthur, y el 21 de febrero eh, fallece mi hermano. Y aquí me van a escuchar ya llorar. Em, Uno de los recuerdos más intensos en este momento fue, viene mi suegra, que es de Estados Unidos, a conocer a mi hijo. Mi hermano of course, ya había fallecido y me dice, ¿no te parece que el amor más grande del mundo es el que siente una madre por su hijo? Yo me quedé mirándola, yo le dije, no. Y yo dije, no, no, no sé, no te puedo responder. Y en ese momento no podía responder. Yo amo profundamente a Arthur, um, pero en ese momento el choque de que mi hijo hubiese nacido y que 15 días después yo hubiese recibido la llamada del hospital ha sido ha sido uno de los momentos más reveladores del carácter de Dios en mi vida. Entonces voy a contarles en detalle, en un poquito de detalle, pues porque no nos quedamos aquí llorando 3 horas y no aguanta. Sí. Yo recibí la llamada del hospital. Yo estaba desayunando, tranquila. Mi hermano lo había visto el día anterior, él estaba en Medellín, nosotros vivíamos en Guarne, nos habíamos visto el día anterior y en la mañana inclusive eran las 8:30, él no me había escrito el mensaje y mi hermano ya estaba muy acostumbrado a escribirme muy temprano a las 7 de la mañana cuando estaba en Medellín porque él vivía conmigo. Mi hermano me cuidó durante el embarazo porque mi esposo vivía en París y yo decidí viajar a Colombia para tener mi hijo en Colombia. Entonces mi hermano y yo nos volvimos re llaves y él fue el que me cuidó pues en Guarne a las afueras de Medellín todo el tiempo. Estábamos desayunando. Yo recibo primero una llamada de un compañero de trabajo de mi hermano y lo segundo, acto seguido, al minuto siguiente, recibo la llamada del hospital en el que me dicen que mi hermano está en estado crítico y que es importante pues, que yo vaya. En ese momento yo sentí que mi hermano no iba a volver. Mi hermano tenía 28 años y cuando mi tío falleció, cuando mi primer tío falleció en un accidente de tránsito, yo dije, ok, señor, ahora entiendo algo más de este dolor, de lo que siente perder a alguien de manera inesperada, seguro estamos curados. Año y medio después, mi tío es asesinado y yo le dije al señor, a ver, yo creí que ya sabíamos cómo era este dolor, creí que no tenía que volver a pasar el examen, porque en ese momento en mi inmadurez espiritual creía que eran exámenes que teníamos que pasar, que el dolor era un examen que nosotros como cristianos teníamos que pasar. Asesinan a mi tío, yo no entiendo, porque me acuerdo que cuando recibí la llamada de que mi tío estaba en estado crítico, en mi fe, yo decía, Señor, tú o sea, levantaste a Lázaro después de 3 días de estar muerto, puedes hacer milagros con mi tío. Pasa mi hermano y me acuerdo que viajando, pues en camino hacia el hospital, yo lo único que hacía era alabar a Dios y decirle, tú tienes el control y sé que puedes salvar a mi hermano. Durante estos tiempos, el Señor fue muy lindo conmigo, ha sido muy lindo conmigo porque ya me había enseñado y había puesto en mi corazón que la sanidad se presenta de maneras a veces que a nosotros no nos gusta. Em, y por ese lado yo ya estaba como más rendida a la voluntad de Dios, aunque me costó mucho aceptar y decir que mi hermano se muriera.
llamo a mi mamá llega al hospital, en el hospital es muy difícil. Em, Mi bebé estaba de 15 días de nacido. No podía él entrar al hospital, entonces mi esposo estaba como con el bebé, fue muy intenso, fue muy caótico. Yo tuve una cesárea, mi parto había sido muy difícil, entonces yo venía también físicamente muy débil. Y el cirujano nos llama, nos dice, nos da la noticia de que mi hermano se ha ido, nosotros entramos, oramos, el Padre Nuestro con él. Y hasta ahí tranquilos, hasta que nos envían al cuarto de medicina legal, que si alguien aquí ha tenido la experiencia, es muy difícil, porque entonces a ellos los bajan el cuerpo ya a un cuarto frío y, y en ese momento yo le cojo la mano a mi hermano, estábamos en medicina legal y lo único que digo es, llorando a los gritos, le decía al Señor, tú quitas y tú das. Tú quitas y tú das, y en todo Dios, tú eres bueno. En todo Dios, tú eres bueno. Mm, Al día siguiente, casi el día siguiente tenemos el entierro. Muy me acompañó. em, y me acuerdo que en ese momento también teníamos pues en la iglesia, ¿cierto? Como dar algunas palabras y me acuerdo mucho de lo que el Señor me compartió en ese momento. Eclesiastes 3:3. Y ya vamos a desenredar todo lo que el Señor iba a entrar en detalle de lo que el Señor me ha compartido durante este tiempo. 3 meses después de la muerte de mi hermano nos regresamos para Australia y ahí no acaban los desafíos y no termina el duelo, creo que ahí empieza y empieza con el añadido de un posparto y una crisis financiera tenaz porque ni mi esposo ni yo podíamos trabajar porque en ese momento no nos había llegado la visa de residencia a la que ya nos aplicaba, entonces ninguno de los dos podía trabajar y yo estaba en licencia de maternidad, no podía trabajar, lo que implicó que nosotros viviéramos sin trabajar por 8 meses, o sea, viviendo ahora sí de la misericordia de Dios. El duelo viene acompañado de mucha vergüenza. Viene, y como cristianos, creo que el gran desafío que tenemos y el gran dolor que tenemos es que nos da pena y nos avergüenza reconocer lo que nos duele, porque nos han enseñado a todo el tiempo a alabar a Dios, porque nos han enseñado todo el tiempo a tienes que estar bien, ¿dónde está tu testimonio? ¿Qué está pasando? Y nos llenamos de pena, de vergüenza, ¿cierto? El dolor nos avergüenza, porque entonces no somos resilientes, porque entonces no estamos siendo espirituales, porque entonces no estamos confiando en Dios. Y empieza esa batalla espiritual y emocional de, Señor, no, no sé qué hacer y no confío en ti. ¿Cierto? Empieza en mí fue no, no entiendo, no entiendo, o sea, y me van a perdonar el lenguaje, me voy a hacer aquí muy escueta, Juli. ¿Qué putas? A ver, o sea, acabo de parir, ya había perdido a mis dos, o sea, como mi hermano es un peladito de 18 años, ni siquiera iba rápido, no entiendo nada, encima de todo me traes para el otro lado del mundo donde no tenemos familia, se suponía que la visa ya nos llegaba, se suponía que mi esposo podía empezar a trabajar, ¿qué putas? Y en todo eso, traguemos un poquitico entero y sostengamos a la criatura que tenía al lado mío de meses. Yo no, yo por un año entero, yo no me podía dormir sola. Gracias a Dios estaba alimentando y estaba breastfeeding porque creo que mi hijo en eso sí, el Señor lo hizo un instrumento para mantenerme con vida, porque el dolor y la depresión eran muy fuertes. Era muy real el no querer vivir.
yo no quería, yo no sabía cómo sostener mi dolor, pero además sostener el dolor de mi mamá, que mi mamá había perdido a sus dos hermanos, ahora había perdido a su hijo y mi familia entera. No, yo no sabía cómo, de dónde sostener el dolor y no sabía y no le veía, no le entendía a Dios, no entendía lo que estaba pasando. Empiezo mis conversaciones con Dios y, y una de las conversaciones más densas, más difíciles y más preciosas, donde hubo, en inglés se dice el breakthrough, donde hubo como la revelación, el punto de quiebre, fue cuando yo le digo a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estás castigando? O sea, yo sé que yo he pecado, yo sé que no he sido obediente en muchas cosas, yo sé que me he apartado en muchas cosas de tus caminos, pero ¿por qué así? ¿Por qué? Y quiero que por un segundo cierren los ojos, donde puedan que estén, cierren los ojos y se imaginen a un Dios que es 100% ternura. Quiero que se imaginen y que sientan un Dios que tiene los ojos aguados, que siente el dolor profundo, cualquier dolor que ustedes estén experimentando, cualquier estrés que sea financiero, cualquier estrés de una relación de pareja, de que mi esposo o estoy a punto de divorciarme o acabo de terminar una relación, cualquier dolor profundo que ustedes sientan, la ausencia de sus padres, los sueños que no han cumplido, cualquier dolor, quiero que se imaginen a ese Dios y a ese dolor. Y hagámosle la pregunta juntos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi matrimonio no está funcionando? ¿Por qué hoy no me siento en gozo? ¿Por qué no me sale el trabajo? ¿Por qué? Y en esa misma ternura, Dios me respondió, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y tú por qué no? Y empieza a mostrarme la necesidad del mundo. Y empieza a mostrarme que hay mujeres pariendo en violencia, en guerra. Y empieza a mostrarme niños, niños que tienen que enterrar a sus papás. Y empieza a mostrarme un montón de situaciones, mujeres solteras que no tienen de dónde trabajar, que no tienen dinero, que no tienen cómo alimentar a sus hijos, saliendo a rebuscárselas como puedan, a veces incluso sabiendo de su propio cuerpo. Y me responde con la ternura con la que les dije que lo vieran, ¿por qué no tú? Porque si Jesús fue a la cruz y si nosotros nos llamamos seguidores de Cristo y estamos dispuestos a seguirlo, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no tú, Laura, vas a sentir dolor? Y ahí me lleva a Juan 16:33. Y está Jesús sentado en la mesa con sus discípulos y les dice, esto les digo para que tengan paz. Pilas, el man es tan teso que primero les advierte. ¿Sí? Jesús no les fue y les dijo, no, primero les advierte, venga, les estoy diciendo esto para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y empieza una cosa en mí como mamá, que es que yo empiezo a orar por mi hijo muy distinto. Entonces, si ustedes me preguntan yo cómo oro por mi hijo, yo antes, desde que estaba inclusive en la barriga, porque pasaron muchas cosas durante el embarazo también,
Lloro y yo a mi hijo le digo, hoy, hijo, yo quiero que sepas que en el mundo vas a tener aflicciones, pero Cristo venció al mundo. Así que hermano, usted se cae, llora y levántese, que su Dios venció al mundo. A mi hijo lo estoy criando con el entendimiento de que te va a doler y duele. Ojalá no te doliera, pero va a doler. Y fresco, porque Cristo venció al mundo. Ahora, eso suena muy duro y yo estoy aquí siendo muy cruda y les estoy hablando de la misma manera que le hablo a Julia en nuestras conversaciones de lo que hablamos cuando estamos tomando cafecito. Es muy duro. Es muy duro que el Dios en el que nosotros creemos sea un Dios que nos diga, van a tener aflicciones. Porque es que lo que yo veo en Instagram y lo que promueve el discurso, hay dos discursos como muy polarizados. Uno es que te va a doler y Dios te va a castigar porque eres un pecador. Y está el otro de fresco, ama a Dios, todo está bien, tú lo puedes, alaba. Y están estas dos posiciones muy en contra, pero no está lo que Cristo dijo, hey, primero tengan paz, va a doler, pero yo estoy con ustedes. Yo les dejo a mi consolador, yo les dejo al Espíritu Santo, yo les dejo una comunidad. ¿Para qué? Entonces empieza todo ese trabajo del Espíritu Santo a decirme al dolor propósito. Mm, ¿Cómo se vive el duelo? ¿Cómo se pasa el duelo? Con propósito. Ahora, usted no le puede dar propósito a algo que usted no le tiene nombre. Yo no le podía dar propósito sin decirle a Dios, me duele la ausencia de mi hermano, me duele que yo celebro el cumpleaños de mi hijo y a los 15 días estoy llorando la muerte de mi hermano. mm, Que aún hoy ya no me da vergüenza y entiendo, y aquí voy a Eclesiastes 3 y eh, quiero leérselos. Y si tienen la Biblia, por favor, vámonos a Eclesiastes 3, porque yo sé que todos nos conocemos esto, pero hay algo que a mí me asombra profundamente. La nueva versión internacional dice, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Yo creo que en mi vida este versículo no pudo ser más literal, parce. O sea, porque literalmente mi hijo nace y mi hermana muere. Entonces, para mí la vida y la muerte están a 15 días de distancia. wow. Punto. ¿Sí? Pero aquí está como la pista y la vaina. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. En Eclesiastes 4. Entonces vámonos a algo que les decía de la pena, la vergüenza que sentimos cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Y quiero que entendamos el duelo. El duelo viene del latín dolus, dolor o combate. Entonces, ¿qué es un duelo? Es este combate interno con lo que estamos sintiendo, con lo que creíamos que sería, que podría pasar y lo que está pasando en nuestra realidad, ¿cierto? Está este combate, este duelo. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto y hay un tiempo para bailar. Entonces, digo, familia, si a mí es la Biblia, el Señor me está dando que hay un tiempo para llorar, adivinen qué hay que hacer. Llorar, llorar. Y si hoy el alma duele, y si hoy la mente duele, y si hoy esta vaina me está quemando por dentro, hoy paro y lloro. Y le pongo nombre al dolor. Le doy, le doy el lugar de honra. Y esta es una palabra que para mí es muy importante porque cuando nosotros honramos algo, lo tratamos con, es sagrado, ¿cierto? Es precioso, es...
tiene un espacio determinado, ocupa un lugar importante. Nosotros tenemos que honrar el dolor, porque la misma Biblia dice que la sabiduría está hecha de dolor, que el duelo, que el grieving, que el dolor nos lleva a ser sabios y que a través del dolor es que aprendemos. Ahora, voy a aclarar, por favor, no tomen esto al extremo de que tenemos que darnos duro. No, por ejemplo, mi oración hoy es día, Señor, instrúyeme en tu gracia y tu amor. O sea, yo ya soy muy específica porque esta vaina ha dolido lo suficiente. Entonces, venga, démonos pasito y instrúyeme en tu gracia y tu amor. Si nos vamos para el versículo 11 de Eclesiastés 3, Dios dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Dios no dice, Dios hizo todo hermoso, Dios hizo hermoso la alegría, Dios hizo hermoso el baile, Dios hizo hermoso el estar enamorados. No, Dios dice todo. Y si necesitamos, devolvámonos para lo que significa, ¿cierto? Entonces, es hermoso estar enojados, es hermoso estar tristes, es hermoso estar pasando trabajos, porque Dios todo lo hizo perfecto, todo. Y miren lo teso, luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. El hombre no alcanza a comprender. Si ustedes me preguntan que si yo comprendo lo que es la muerte de mi hermano, yo les voy a ser muy honesta, no. Y en mi vulnerabilidad les voy a decir que no estoy de acuerdo con que mi hermano haya muerto. Eso no implica que Dios no sea soberano. En la relación que yo tengo con Dios y en la convicción que yo tengo con Dios, yo estoy segura que hay un espacio en el que Dios a mí me permite decirle, Dios, no estoy de acuerdo con esto y esto duele mucho, esto me carga mucho, esto me afecta mucho. Sin embargo, enséñame a confiar en ti, porque creo en ti, pero mi confianza se ve quebrada. Ahora empieza todo este proceso, entonces, de entender que tengo que llorar, pero hay un punto en el que ya llorar no me es suficiente. Además que me estaba poniendo muy mal porque, a ver, no estaba durmiendo y en mi duelo, con el duelo con mi hermano fue muy difícil porque mi mamá y yo entramos a la habitación donde lo estaban operando. eh, yo fui su contacto de emergencias. Y a mí me entró, y a mí me gusta estudiar mucho, entonces yo me voy mucho a la raíz de las cosas y yo quería entender qué pasaba entonces con el cuerpo y qué pasa, o sea, ustedes no se imaginan, yo me vi hasta un video de cómo los preparan en las casas funerarias, porque yo necesitaba entender, desde mi lógica, yo necesitaba entender qué pasaba. Había un momento para todo. En ese momento yo ya le dije a Dios, Dios, estoy muy cansada, o sea, no he podido dormir, no solo por el bebé, sino porque es que me pesa el alma. No veo para dónde, no encuentro. Y ahí Job, ahí le doy muchas gracias al Espíritu Santo, porque definitivamente él trae a memoria esos versículos, esas vainas que uno lee y como que la palabra de Dios definitivamente es más cortante que todas para doble filo, porque me recuerda cuando Job se queja en Job 1:20-21 y le dice como que, pues, ¿qué queda de mí? No hay esperanzas, no tengo esperanzas. ¿Qué estoy esperando? Prefiero la muerte. ¿Qué estoy esperando? Prefiero la muerte. Y a ver, a Job le tocó duro. Entonces, cuando vuelve el Espíritu Santo y me confronta,
con la realidad del mundo, mi dolor tiene un propósito. La muerte de mi hermano tiene un propósito. Y, y el propósito del dolor de mi alma es solo uno, traer ofrenda de alabanza. Es traer sacrificio de alabanza. Que a mí me parece una de las cosas más tesas que el Señor Jesús o sea, el Señor Jesús nos enseñó muchas vainas. A mí el amar a tus enemigos me parece brutalísimo. Yo sé que es uno de los llamados principales, pero el tema de sacrificio de alabanza, gente, el tema de que nuestro dolor se convierta en una canción de alabanza. Ahora hay muchas corrientes de psicología, hay muchas vainas en las que nos están enseñando de el poder de la palabra, fija tu mente, ¿cierto? Hay muchas de estas tendencias, pero esto no es nuevo, ¿sí? La palabra de Dios lo dice en Hebreos 13:15, traigan su ofrenda de alabanza. Y entonces, ¿cómo atravesamos el duelo o cómo me sostuvo yo el duelo? Eh, a la semana, a mí me encantan los rituales. O sea, yo soy de ritos. A mí me gustan los eventos con significado y con memoria. Para mis 30, que fue el año en el que mi hermano, al mes, yo cumplí 30 años el 28 de enero y mi hermano falleció el 21 de febrero. Yo hice una celebración por mis 30 años, dándole la bienvenida a mi década. Él estuvo ahí. Y o sea, fue preciosísimo. Pintamos, hicimos como pottery, cerámicas, pintamos unas cerámicas, enterramos, hablamos de las cosas que nos dolían para transformarlas en los aprendizajes, para luego sembrar plantas. O sea, yo soy todo de ritual, ¿no? Se muere mi hermano y a los días hacemos entonces una forma de recordarlo y que el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo, me dice, bueno, consigan velas y vamos a reunirnos todos a hablar de los recuerdos bonitos con Juan. Mi hermano se llamaba Juan Esteban. Todos trajimos una vela, yo les puse velas en la sala, todos, y cada persona cogía una velita y se sentaba a contar algo bonito que había vivido con mi hermano. Porque el sacrificio de alabanza en ese momento era honrar la vida de mi hermano en medio del dolor. Entonces, el sacrificio de alabanza, tal vez para muchos, en sacrificio de alabanza cuando llegamos a Australia y no teníamos mercado, gente, es que no teníamos mercado, no había, o sea, yo me acuerdo que una amiga de la iglesia nos envió como un cupón por 200.000 pesos para que compráramos mercado, porque esa semana no teníamos mercado, no teníamos con qué pagar la renta. Yo no sabía dónde meterme, yo no sabía qué vender, yo no sabía qué hacer. Además que tenía el chiqui de 8 meses. Am, el sacrificio en ese momento era invitar a los vecinos a que se comieran el mercado con nosotros, porque gracias Acá a yo quiero Dios, hacer un paréntesis, ¿puedo meter la mano un segundito? sí, claro. En medio de esa época de Lao, yo estaba haciendo escuela ministerial, yo estaba empezando a hacer escuela ministerial y de las primeras personas que me hizo una donación a mí, como una ofrenda que Dios le puso en el corazón, fue Laura. Y a mí en la cabeza, yo era con la cabeza explotada, yo decía, esta vieja está toteada, está reventada, viviendo un duelo, empezando a criar un peladito de 8 meses, están en Australia retenidos porque no les han entregado una visa para poder trabajar, el esposo está sin trabajo, ella está sin trabajo, y Laura me llamaba, llorábamos por videollamada las dos, o sea, porque yo decía, es que ni siquiera lo que yo sea que yo esté viviendo se compara con lo que Laura está viviendo, y yo me acuerdo que hablábamos. Orábamos la una por la otra, llorábamos las dos porque yo no podía dejar de pensar en Laura en Australia y Laura mandándome a mí plata. Yo le decía a Dios, es que tú estás demente. O sea, ¿qué es esto? De verdad, increíble. No, pero eso es toda la gloria para Dios, porque al final Él era el que estaba proveyendo. Y
aquí es esta vaina del sacrificio de alabanza. Miren, yo les voy a aterrizar estos conceptos porque suenan muy bonitos y como muy, sí. No, miren, el sacrificio de alabanza es que usted hoy está desempleado o desempleada y usted está realmente struggling, está pasando una dificultad financiera muy tesa. Su sacrificio de alabanza es decirle al Señor, Señor, literalmente necesito comida para hoy. Entonces voy a salir a vender 5 buñuelos, porque con 5 buñuelos que venda, compro el arroz con los frijoles para el almuerzo. Y de esos 5 buñuelos, mi sacrificio de alabanza es que le voy a llevar un plato al señor que está en la esquina que sé que no ha almorzado. Nosotros, a mí me gusta creer, yo creo, y a mí me gustaba mucho decir, nosotros pagamos con la moneda del cielo. Y nosotros tenemos que traer las costumbres del cielo a la tierra. ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Es decirle a Dios que en mi necesidad yo creo en ti, aunque no confíe en ti. Y enséñame a confiar. Qué trabalenguas tan berraco. Sí, podemos creer en Dios y a la misma vez no confiar en Él. Y Dios no le tiene miedo a nuestra falta de confianza. No le tiene miedo. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a la hija de un... Jairo, Sí, Talita Kumi. inclusive, exactamente. Entonces él va y Jesús, yo lo leí, fue en inglés fue cuando me impactó, porque en español tenemos como las palabras muy parecidas, pero en inglés le dice Dios como, do you do you trust me? ¿Tú confías en mí? Y él le responde, Cairo le responde, I believe in you, help me to trust you. Yo creo en ti, ahora ayúdame a confiar en ti. Wow. En inglés, esa definición de, pucha, Dios, yo sí creo, yo no confío, yo no confío en que mi matrimonio se pueda restaurar, no confío. O yo no confío que vaya a llegar mi esposo, o la esposa, porque es que me quiero casar y llevo y tengo 37 y no me he casado y a ver, o yo, es que toda la vida hemos vivido en deudas, no hemos podido salir de deudas, ¿cómo hacemos? Miren qué teso porque algo que el Señor me llevó a vivir fue un duelo no solo de la muerte de mi hermano, sino de las expectativas que yo tenía de lo que iba a ser mi vida. Y entonces ahí, ahí el confiar en Dios me lleva a humillarme delante de Él. Me lleva a reconocer que, parce, no la tengo tan clara después de todo. ¿Cómo he vivido yo el duelo en los últimos 2 años? ¿Y qué significa el duelo para mí en este momento de mi vida? Yo hoy en día cada vez que me acuerdo de mi hermano, e inclusive ojalá mi esposo pudiera hablar español, inclusive todas las noches cuando nosotros orábamos, durante todo ese año que yo lloré todas las noches, yo le decía a Dios, gracias por el tiempo que pude compartir con mi hermano. Gracias por los chistes, gracias porque se murió bien peinado, porque era muy creído. Gracias porque alcanzó a conocer a mi hijo. Ahora, esto no lo decía como lo estoy diciendo ahora, esto lo decía a moco tendido, ahogada. Pasamos necesidad, pues financieramente muy apretados. Gracias Dios porque entendí lo que es recibir maná, lo que es recibir la provisión diaria y aprender a vivir de la provisión diaria en una sociedad que nos presiona un montón. En una sociedad, en especialmente en Colombia, siento que hay mucha presión. Ahorita que estuve en agosto, yo decía, ¿cómo hace la gente? Esto está muy caro y todo el mundo mantiene montando fotos en Instagram de que mantienen en la calle. ¿Cómo les alcanza? A mí no me alcanzaba, pero yo decía, ¿cómo les alcanza? Entonces, en un mundo donde la presión es tanta,
el Señor me decía, quiero que aprendas a vivir del maná, de la provisión diaria. Y cuando seas faithful, Fiel. cuando honres, gracias, cuando seas fiel a la provisión diaria, hablamos de lo siguiente. Pero le estamos pidiendo a Dios que nos libere de deudas gigantes sin aprender a manejar los 10.000 pesos que le dieron. Si los 10.000 pesos se los está gastando en el socorramo y no en los frijoles con arroz que sabe que tiene que comprar, estamos graves. El duelo es una oportunidad y es una oportunidad para recordarnos la resurrección de Cristo. La, cualquier tristeza, cualquier situación, cualquier ansiedad que nosotros estemos viviendo no nos puede llevar al Cristo crucificado, nos tiene que llevar al Cristo resucitado. Mi duelo, mi proceso hoy me lleva a reafirmar que Jesús ha resucitado y que mis expectativas y la forma en la que yo quiero que Dios actúe en este mundo imperfecto no va a pasar como yo me lo imagino. Esta mañana llamaba a Julia y le decía, parce, a mí me voló mucho la cabeza porque me estoy haciendo un estudio. Eh, Lee ese libro, lo quiero demasiado. o Wow. sea, se lo súper recomiendo. Es de palabras hebreas, del significado hebreo de palabras en la Biblia. Muy brutal. Y hay una parte en la que estábamos hablando de las expectativas. Entonces, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Cierto? Juan el Bautista fue el que preparó el camino para Jesús. Era el que bautizaba. Él bautizó a Jesús. Él bautiza a Jesús y la palomita se le llega a Jesús y, fue madre, hola, ¿cierto? Soy el Mesías, más o menos. Entiéndame esto. Juan el Bautista está en prisión. Es el hermano de Jesús. El primo de Jesús, perdón. Está en la prisión y él manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él sí es el Mesías, Juan el Bautista, que si él sí es el que están esperando. Imagínense la angustia de Juan el Bautista encerrado. Él sabía en las que estaba y Jesús le responde, le manda a decir, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan y los opresos son libres. Mm. Yo me imagino a Juan esperando a decir, como decir, sí, fresco, que ya voy a liberarte, porque yo soy el guerrero que están esperando, ya te voy a liberar, ya te voy a sacar de esa cárcel, no te preocupes, todo bien, parcero, sí soy. La expectativa de Juan era que Jesús venía como un guerrero que iba a acabar con el ejército, con el pueblo romano, con el ejército romano y que los iba a liberar a su pueblo judío. Era la expectativa que todos los judíos tenían. Y Juan el Bautista no era diferente a eso, su expectativa era esa. ¿Qué le responde Jesús? Mm, Even worse, mi ADHD no me deja concentrarme. Ahorita se los mando con Juli para que lo le la ojeadita. Em, pero miren qué brutal, porque el man bautizó a Jesús. El man vio el cielo abrirse. Y aún así, en un momento de duelo, en un momento de opresión, él dudó. Y yo no veo en la Biblia un Jesús que se repare y le diga, este pendejo, no, es que Bautista tenía que ser encerrado. No lo veo por ningún lado. Jesús le responde con la ternura y la firmeza. Parce, a ver, los cojos saltan. Entonces, como en el duelo, y como todo esto en mi duelo, y espero que mi dolor les sirva a ustedes de alguna manera, pongo
al servicio de ustedes, lo que el Señor me ha enseñado, cómo el Señor me responde y me repara en el duelo. Me dice tus expectativas de cómo vas a ser sanada, de cómo tu familia va a ser restaurada, son distintas a los planes que yo tengo para ti. Pero hey, yo todo lo he hecho hermoso en su tiempo. Y yo te lo dije antes para que tuvieras paz. Mi invitación y lo que creo que el Espíritu Santo nos está invitando hoy muy especialmente es, primero, a reconocer lo que duele. Y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por favor, que toda persona que escuche este mensaje en el nombre de Cristo Jesús, la vergüenza sea parte de ellos. Que ustedes no sientan vergüenza de llamar a sus amigos, de llamar a sus pastores, a sus líderes espirituales, a aquellos que confían y decirles, me duele, me quiero morir. Que hoy no si hay algo que les puedo dejar es que tengan la libertad de reconocer lo que duele. Que hoy tengan la libertad de decir, hoy no me quiero despertar. Y Dios, hoy no tengo esperanzas, hoy me pesa el alma, hoy la ansiedad me consume, Dios, hoy no me da. Y que en ese hoy no me da, se den el tiempo para reconocerlo y de ahí paren, esta es mi estrategia, pues, es lo que a mí me funcionó. Yo le decía, Dios, de verdad, no, pues ya, Dios, hoy de verdad, no entiendo por qué no fui yo. Hoy de verdad no quiero estar acá. Hoy el aire me quema. Y lloraba. Y le decía, Dios, gracias por este aire que me quema. Porque en medio de este dolor tú estás. Porque tú tienes un propósito con este dolor. Y el propósito, nuestro propósito como hijos de Dios es eterno. Y a lo que me refiero de que es eterno es que ustedes tienen generaciones que los están viendo. Que el llamado a ser discípulos no es un llamado a llenar iglesias con millones de personas. El llamado a ser discípulos es el llamar a lavar los pies de tu mamá, de tu papá. Que a veces el enemigo es mi mamá y mi papá. Que a veces el enemigo es mi tía. Que a veces el enemigo... No nos enredemos. La vida con Dios es mucho más simple de lo que al ego le gusta creer. Mm. Porque es que a mi ego le encanta lo difícil para glorificarse y para decir, es que si no hubiese sido por el trabajo que yo hice, pues no lo hubiese logrado. No, el Espíritu Santo y Dios dice, todo es a través de mí para que tú descanses. Entonces, primero, reconocer lo que duele. Segundo, darle propósito a ese momento en el que están. Y acuerden que si están en dolor, es parte de la instrucción de Dios que hoy ustedes sientan dolor. Dolor santo. Eso suena muy heavy y Espíritu Santo. Creo que me pueden entender muy bien este. El dolor santo se vive en sacrificio de alabanza. En el momento en el que ustedes sienten dolor y ustedes dicen, no quiero más, no puedo continuar, Dios, no quiero más, no puedo continuar, y pues a Dios a poner la queja, en ese momento el dolor se convierte en santo. Y entonces probablemente pase lo que le pasó a Elías, el profeta, que Dios le dice, vaya, acuéstese y coma. Y él se levanta el segundo día y le dice, no, Señor, quita mi vida porque es que ya no, venga, vaya, acuéstese y coma. Y al tercer día, Señor, pero vaya, acuéstese y coma. Y ya después, bueno, ya descansó y comió, ahora sí vaya, pues sí sea, pero y saque a esta gente porque no le va a dar. El dolor y el duelo tiene propósito en las manos de quien nosotros llamamos el Señor. Ustedes no saben a quién su testimonio, su dolor hoy, mañana va a aliviar las cargas.
Ustedes no saben qué persona en el bus va a estar que necesita un abrazo porque ustedes entienden el dolor. Entienden el dolor de un divorcio, entienden el dolor de haber ser despedidos de un trabajo, de no estar casados, de estar casados y no ser felices, de perder un hijo, de estar enfermos, al dolor, propósito y alabanza. Mucha, mucha alabanza. Job, que a mí es la historia de Job, de verdad, of- por obvias razones, durante este tiempo ha sido muy impactante. El man lo perdió todo, hasta sus hijos, que yo veo a mi hijo, que hoy tengo una relación más profunda con mi hijo a la que tenía cuando tenía un mes. Y yo digo, pucha, que a uno, o sea, los hijos, no. Y veo a mi mamá y yo digo, pucha. Pero Job lo que dice es que nunca, nunca se ocultó delante de Dios, nunca ocultó su dolor delante de Dios. Se rodeó de buenos amigos y aquí como que mi último punto es, ¿usted se acuerda de la historia, incluso en The Chosen, los que se ven The Chosen, a mí me parece súper brutal ese capítulo donde está el paralítico y es sanado porque sus amigos se montan por el techo y lo bajan donde Jesús y Jesús ora por ellos? Parce, a veces uno necesita que alguien más ore por uno. Entonces, si usted está en un momento de su vida en el que usted no puede orar por usted mismo, diga. Por ejemplo, yo tengo esa costumbre. Yo a veces llamo a Julio y le digo, no quiero orar, ora por mí. Porque la fe de tus amigos te sanan, Vale. sanan. Entonces, recapitulemos. El dolor, número uno, se reconoce y tiene un tiempo que es perfecto. Si usted hoy está en un duelo, ese tiempo Dios lo diseñó para que usted esté en duelo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, lo que significa que también usted va a tener un tiempo y la instrucción de Dios es que viva el duelo, pero después también se ría. Y se ría sin pena, porque a mí también me pasó que ya después me costaba mucho reírme, pues porque sentía que no estaba honrando el duelo. No, 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 no. El duelo tiene su lugar, el gozo tiene su lugar y se honran viviéndose. Nombre el duelo, viva el duelo, dele propósito a ese duelo. Sacrificio de alabanza es el segundo punto y el tercero es rodéense de gente que los sostenga en fe. Que cuando usted no pueda orar por su milagro, alguien más lo haga. Y no tienen que ser muchos. Ahí me Como, gustaría mencionar un poquito, antes de que entremos como a responder preguntas, y es que en estos días mi lado estaba, creo que esto no te lo compartí ayer, pero en estos días estaba hablando con alguien y yo le decía como a esta persona que yo estaba atravesando un momento de, como también de un duelo, obviamente no un duelo del tamaño de lo que tú estabas viviendo, pero era como más un duelo por cerrar un ciclo de una temporada y de ver cómo se cambiaba la gracia y cómo ya no había gracia para ciertas cosas y Dios me estaba llevando a gracia a otras cosas. Y en medio de esa transición había como un pequeño duelo de lo que ya había quedado atrás. Y yo le decía como que siento que no puedo llorar por esto porque Dios me tiene muy encaminada en un propósito y siento que llorar o detenerme, hacerle duelo a algo, es casi que distraerme y no honrar el propósito de lo que, a lo que Dios me está llevando. Y esta persona en su sabiduría me decía, Juli, cuando Lázaro murió, mm, Jesús ya sabía que lo iba a resucitar. Y parte del propósito de Jesús era sanar, resucitar. O sea, ese era el llamado de Jesús. Y Jesús ya sabía que lo iba a hacer. Y eso no evitó que Jesús se detuviera a llorar. O sea, Jesús sabiendo que Lázaro iba a estar vivo en el minuto en el que le impusiera las manos, aún así pausó, se detuvo, dejó todo en pausa y fue con las hermanas de Lázaro a llorar. Y lloró con ellas. Y empatizó con el dolor de ellas. Y se quebrantó de pensar en, llegué tarde, no llegué para mi amigo, no estuve con él. Como que fue, pucha, está muerto. Y luego fue como, bueno, ahora oremos y revivámoslo. O sea, como que el man igual sabía que eso iba a pasar, pero eso no evitó que él dejara de llorar por él y de que se compartiera el dolor de las hermanas de Lázaro. Y siento que eso es, o sea, si Jesús se detuvo a llorar, porque yo no me voy a detener a llorar. Si Jesús pausó su propósito
porque esto también hace parte del propósito. El propósito no es solamente como lo que aparentemente trae semillas o resultados buenos. Parte del propósito está en que caminemos con lo que Dios está disponiendo y como decía Lauris, todo el tema de las estaciones y las temporadas y como todo tiene un momento y un tiempo oportuno. Entonces sí quería como resaltar, yo sé que ya lo dijiste un montón, pero como desde este otro ejemplo, resaltar el tema de que el duelo y como, pucha, Dios no nos dio unas emociones para que estemos tapándolas. Las emociones son alertas, las emociones son un indicador de que algo más profundo está pasando. Y claro, nosotros no tenemos que responder a nuestras emociones. Siento ira, entonces voy a atacar con ira. Siento no sé qué, entonces no, a veces simplemente es como hay algo más profundo que está pasando, analicémoslo. Pero como si para wrap up o como ya cerrar, que ya nos dieron Ujú. las 7, em, lo que dice Lau me gusta mucho porque es muy importante eso, lo que ella dice, como ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, reconocer que hay un dolor, que hay un duelo, darle ese propósito y a través de ese propósito, como siempre, levantar ese sacrificio de alabanza y rodearnos bien. O sea, creo que también eso que contaba Laurisa ahorita del ejemplo de el paralítico que no tenía cómo acercarse a Jesús porque había una multitud gigante y sus amigos abrieron literalmente un hueco en el techo para que el paralítico bajara, para que pudiera estar cerca de Jesús. Yo digo, "Jue pucha, las personas de las que nos rodeamos, las personas a las que estamos poniéndoles como, o sea, es muy distinto que tú le cuentes tu dolor a un amigo y que te diga, bueno, ya vámonos a tomar algo y eso se le pasan las penas tomando no sé qué. O vamos, ya olvidémonos de eso, como que es muy distinto como ese approach o ese acercamiento al dolor cuando estamos con personas que te van a hablar vida y verdad y que van a orar por ti, que te van a sostener. Y esa elección de las amistades es demasiado importante, demasiado clave, sobre todo en procesos de duelo. Kate, cuando preguntas que cómo más puedo alabar a Dios, em, me parece una pregunta muy bonita, muy buena. Y me parece muy brutal la vulnerabilidad de decir, pues, pucha, y si tengo rabia, porque esa es una emoción a la que le tenemos miedo. Ujú. Es como que no nos permitimos sentir rabia. Y te voy a responder con Eclesiastés 3:8. Tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para guerra y tiempo para la paz. Hay un tiempo para sentir rabia. Hay un tiempo para sentir el dolor. Hay un tiempo para sentir esa indignación. Y no querer cantar es parte de esos tiempos. Hay un tiempo para callar. Los judíos tienen una tradición en el duelo muy bonita. Se llama Shiva. Y tienen como un tiempo en el que no se les espera que oren, ni que hablen, ni nada. Se les da un espacio en que simplemente sientan el dolor, el shock del dolor. Creo que es como una semana. De ahí tienen un mes completo en el que, una semana completa, en el que cubren los espejos, se visten de negro y sienten el duelo también muy profundo y la gente viene y los visita. Es la comunidad la que va hacia ellos. Ellos no van y buscan a nadie. Y no hay pretensiones. ¿Cómo alabar a Dios? Tu alabanza es tú, eres tú. Es la honestidad con la que vas y le dices a Dios, hoy no, hoy estoy brava, parce. Dios, hoy estoy muy brava, hoy este dolor me pesa mucho. Y vuelvo al tercer punto, si tú no puedes alabar, pídele a alguien que lo haga por ti. Que alguien interceda por ti en oración, en alabanza. Hoy no quiero hablar, hoy tengo mucha rabia. A mí me sirve mucho escribir. Yo escribo o dibujar o salir a caminar o correr, lo que sea que a ti te sirva para Procesar, sacarlo. sí. Sí, para sacarlo, para sacarlo. Y permitirte eso. Habla con alguien que te permita expresar esa ira y ese dolor sin tomárselo personal. A mí me pasó con mi mamá, voy a intentar ser muy breve, me pasó con mi mamá, que como mi mamá tenía tantos duelos y la mamá de ella de pronto no asumió para mi mamá, a los ojos de mi mamá, mi abuela no asumió los duelos de la manera correcta porque se sintió muy abandonada por mi abuela de cierta manera. Mi mamá empezó a tener mucho miedo de decirme cuándo le dolía o cuándo extrañaba a mi hermano, ¿sí? Y una de las cosas que yo le dije a ella, yo le dije, mamá, yo quiero que sepas que conmigo tienes total libertad de hablar en cualquier momento sobre mi hermano, porque yo entiendo la profundidad del dolor.
Entonces, rodéate también de personas con las que te generen ese espacio sagrado, que te nutran, que te sostengan, ¿cierto? Como que hagan un... Imagínate que tú te vas a meter en un cajoncito y que ahí vas a botarlo todo. Esa persona va a tener la sabiduría, la compasión para darte un espacio en el que tú puedas expresar esa ira y ese dolor y simplemente ya deja que esa persona ore por ti. Vale, acá hago un paréntesis chiquito y es ante la pregunta de cómo hago para conseguir amigos que sean eso para mí, porque sé que es una pregunta que me hacen mucho, sí, Juli, tú hablas mucho de que tienes amigos que son un soporte para ti, pero ¿y cómo hago para yo conseguir esos amigos? Siendo primero ese amigo. La respuesta corta es, sé el amigo que tú quieres tener. Yo toda la vida, por muchos años, me pregunté, no, yo no tengo las amigas que yo sueño y ese grupo de amigas que yo me sueño y ese grupo de gente que yo necesito. Y Dios me dijo, Ujú. ah, ¿no lo tienes? Bueno, sé eso para alguien más. Yo siempre me quejé mucho de que yo no encontraba comunidad acá en Medellín y Dios me mandó a crear una. Entonces, siempre que ustedes no encuentran algo que le están pidiendo a Dios es porque a veces Dios va a hacer que ustedes sean los que sean ese canal. Si hay algo que te hace falta, claro, todo lo encontramos en Dios, pero a veces Dios nos va a dar directrices claras de ser eso para otros. Entonces, Y muchas es un veces, sacrificio de alabanza. y eso es un sacrificio de alabanza, total. A mí me costaba mucho, yo le decía a Dios como, no, me frustra y es más fácil quejarse. Pero ya hemos hablado también de esto. Si Dios habita en la alabanza, ¿quién habita en la queja? Entonces no podemos hacer de nuestra queja un espacio en donde el enemigo haga fiestas. Entonces Dios me dijo, ¿tú quieres amigos? Bueno, sé ese amigo. Sé intencional con estas personas que están necesitando una persona, pero no son capaces de serlo. Y yo, ¿y por qué no lo son ellos? Bueno, empieza tú. Dale, sé amiga. Y ahí está el reto. Y cuando uno empieza a ser amigo para otros, pues pucha, la gente como que responde a eso. Entonces, seamos primero amigos para poder recibir eso de parte de otros, pero tal cual lo que dice Lauris es súper importante. No sé si tengan más preguntas. Otro video de cómo hacerlo, de cómo hacer ¿De cómo ser amigos amigos? o de cómo El hacerle la rabia. tema de hoy es cómo ser amigos. De cómo ser un buen amigo. Creo que sería un No, buen... Ese devocional me lo llevan pidiendo hace mucho y no lo hemos podido hacer porque ha habido otros temas. Sí, cómo hacer comunidad, ser amigos. Sí, vamos a hacerlo, amigos, en el 2026. Amigos, yo creo que ya también como por honrar el tiempo de todos, porque yo sé que muchos de ustedes se tienen que ir a las 7 en punto, yo creo que es chévere que oremos, no solamente por el tema que acabamos de hablar, que sé que es un tema pues que remueve y levanta muchas cosas en el corazón, pero también orar, como dice Lina, por las familias que están en duelo en este momento. O sea, creo que es un tema muy oportuno, Milauris, lo que nos compartes hoy, de verdad, gracias, gracias. Laura también, y acá voy a echarte al agua. Laura me había dicho hace unos días, de hecho, cuando justamente coincidimos con el tema de hacer este devocional sobre este tema, era porque veníamos hablando de que Dios ha puesto en el corazón de Laura mucho como poder. Ella obviamente no es psicóloga, no es terapeuta, pero Dios la ha ido guiando en unos procesos muy fuertes en su vida, en donde ha podido bendecir la vida de otras personas con lo que ha aprendido en su propio proceso, y ella quiere de alguna manera como poder estar disponible para personas que necesiten ser escuchadas. Entonces, Lauris va a quedar, yo les voy a compartir el contacto de Laura ahí en ¿puedo? sí, Lo voy a sí, lanzar no, al agua. a total, sí. Fue madre. Pero No, igual tú me dijiste que estabas sí, dispuesta, sí, sí, yo quiero hacerme sí, disponible para tu comunidad. Entonces, sí. La verdad obviamente es, lo vamos a manejar como tú consideras mejor y luego si quieres lo definimos. no, no, no. Pero Quiero que sepa que es totalmente cierto. Lo habíamos hablado y el Señor ha puesto mucho en mi corazón el tema de servir y de honrar este próximo año al poner al servicio, miren, solamente lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y por ejemplo, Kate, más que honrada de ser un espacio que te sostenga la rabia eh, y de alabar contigo y de orar por ti. A cualquiera que necesite como hablar de estos temas, más que, o mm, sea, a su disposición 100%. Y el tema de encontrar estrategias que les permita ritualizar o como darle como un sentido físico, un poquito como el dolor, ¿cierto? Como el tema de encender la vela, ¿cierto? Esas cositas ayudan como a tener respiritos.
Pero sí, a total disposición. Los que necesiten, Juli, tienes permiso de compartir mi... Igual yo creo que la mejor forma de hacerlo es que nosotros tenemos, ustedes saben que dentro de la comunidad general hay distintos chats. Hay un chat que es de oración. Se me ocurre que tú tengas como mayor accesibilidad o puedas mediar más en ese chat. Y amigos, no todos los días, no todo el tiempo, no todas las semanas, cuando tengan un momento, un caso específico, algo de verdad que ustedes digan, necesito que alguien me escuche, necesito hablar con alguien, puedan escribirle a Lauris. Como que son momentos específicos donde ustedes digan de verdad necesito a alguien y ahí le puedan escribir a ella. Entonces ya luego yo lo compartiré desde ahí para que tengan acceso al Lau, para que puedan conversar con ella si sienten hacerlo. Y yo creo que ya en este momento es como orar, Lauris, orar. Bueno, Me encantaría sí, que tú nos cierres este gracias. espacio y como que también lo que sea que haya quedado como abierto, si de pronto alguien conectó mucho con la historia de Laura por su propia historia personal, que Dios venga también a seguir derramando como ese bálsamo de amor, de sanidad y que hoy sea como un día en donde puedan experimentar una presencia de Dios distinta, donde puedan sentir su abrazo y su compañía en sus procesos de duelo. Bueno, amigos, hoy les voy a invitar de nuevo a que cerremos los ojos, quienes pueden, donde están. Y para mí es muy importante que en este momento sostengan sus manos, tóquense en las manos, abrácense un instante y permítanse ver a Dios y al Espíritu Santo, al Señor Jesús, rodeándolos. Amado Padre, yo te doy infinitas gracias por tu presencia en medio de este lugar, por las personas que tú has apartado, has llamado, has escogido para que hoy y para que en este momento escuchen, Señor, esta historia de vida, para que hoy sean testigos conmigo, Señor, de tu amor y tu misericordia. Padre Celestial, hoy estamos unidos como comunidad, abriendo nuestro corazón a ti, diciéndote, nos pesa. Señor, hoy me duele el alma, hoy la mente me consume la ansiedad, la duda, la incertidumbre, la ira, Señor, y no entiendo. Hoy no entiendo el dolor, hoy no entiendo por qué tantas muertes, hoy no entiendo por qué tanta violencia. Dios, hoy no entiendo. Y hoy me cuesta confiar en ti. Me cuesta confiar que esto va a cambiar. Hoy la certeza de que esto va a salir bien se me escurre entre los dedos. Dios, y hoy quiero poner esta realidad de mi alma delante de ti y confesarte que hoy también me cuesta alabarte, que hoy tal vez me cuesta alabarte y me cuesta ver lo lindo de la vida. Padre Santo, y te damos gracias porque tú todo lo has hecho perfecto en su tiempo y este tiempo de dolor lo consagramos a ti. Este tiempo de duda, de incertidumbre, lo consagramos a ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestro corazón con agua fresca, con agua viva. Recorre este corazón desierto y hazlo florecer en tu presencia. Permítenos ser como árboles plantados a la orilla del río, que viene la tormenta, la sequedad y siguen dando fruto porque están ahí, cerca a la fuente. Dios, hoy intercedemos y papá, tú dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Entonces hoy con confianza, Señor, hoy intercedemos por aquellas familias, por el accidente que hubo en Colombia, donde tantos jóvenes perdieron su vida, por lo que pasó aquí en Australia, donde tantas personas judíos también perdieron sus vidas, Señor. Hoy ponemos este luto delante de ti, Señor, y sabemos que tu corazón se entristece con nuestra tristeza. Y yo te pido, Espíritu Santo, que hoy traigas revelación, Señor, a cada persona de que tu corazón también se entristece con nuestro corazón, nuestra tristeza. Ahora Dios trae consuelo sobrenatural, trae paz que sobrepase todo entendimiento. Trae paz, Señor, sobre la vida de estos corazones.
Y permítenos, Señor, habitar en tu amor y en tu gracia, descubrir, Señor, tu misericordia y entender que tu amor es más profundo y es más grande de lo que nos podemos imaginar. Señor Jesucristo, gracias por ese sacrificio en la cruz y gracias por recordarnos que en ti, en tu resurrección, está nuestra victoria, que tal vez no es la que nos imaginamos, pero Señor es perfecta como porque tú todo lo has hecho perfecto en tu tiempo. De nuevo, Señor, intercedemos por estas familias. Nos unimos como comunidad, Señor, para servirles. Permítenos ser instrumento que refleje tu paz, tu amor y tu consuelo. Y permítenos seguir estando unidos en oración para seguir viendo y siendo testigos de los milagros, Señor, que tú haces y harás. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque hoy el sol volvió a salir. Te damos gracias, Señor, por todos los milagros que vemos en nuestro día a día. Señor, no permitas que los demos por sentado. Te damos gracias, papá, por la vida de Juli, Señor, porque tú la usas como instrumento, papá, apreciado en tus manos. Síguela ungiéndola, Señor, y llenándola de tu Santo Espíritu. Y a cada una de las personas que hoy están aquí, Señor, que hoy sientan de forma sobrenatural y con la autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado, que hoy sintamos de manera sobrenatural el abrazo de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y consagramos este resto de año a ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amiga, te Amén. amo. Gracias por compartir con nosotros, gracias por contarnos tu historia. De verdad nos bendices un montón, amiga. Los amo. Aquí estamos a disposición. Los quiero un montón y estamos muy pendientes en oración. A su servicio, lo Amigos, que necesiten. gracias. Nos vemos este miércoles y jueves para nuestro último devocional del año. Para los que no han entrado al grupo del último devocional del año, vayan y se meten para que no se lo pierdan, porque solamente por ahí voy a pasar el link. Chao. Esto va a quedar en YouTube. Chao. Bye, bye, bye.